Hola, ¿cómo están? Gracias por venir a clases. Hoy día vamos a trabajar con trigonometría y tengo aquí un problema que les he traído. Escuchen, en un triángulo rectángulo ABC, el cateto AC mide 12 centímetros y el cateto BC mide 9 centímetros. Encuentra las 6 funciones trigonométricas del ángulo B. Vamos a empezar dibujando un triángulo rectángulo. ¿Ok? No lo dibujé perfecto, pero sería algo así. Más o menos sería así. Bueno, antes que nada tenemos que saber que estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Por eso lo dibujé así, porque este ángulo de aquí, el ángulo que une estos dos catetos, tiene que ser de 90 grados. Si no, no es un triángulo rectángulo, caso contrario. Ahora veamos, este es el triángulo rectángulo ABC, o sea, los ABC son los puntos del triángulo. O mejor dicho, no los puntos, sino los ángulos del triángulo. El cateto AC mide 12 centímetros y el cateto BC mide 9. Entonces busquemos estos son los dos catetos, este vertical y este horizontal. El cateto diagonal se llama hipotenusa, pero en este caso nos dice que no nos habla de hipotenusa, nos habla solo de los dos catetos, que miden 12 y 9. Entonces es evidente que este que es más largo va a ser el de 12 centímetros y se llama AC. Mide 12 centímetros. ¿Ok? Y a su vez el cateto BC mide 9. El cateto BC sería este de acá, que mide 9 centímetros. ¿Por qué se llaman AC y por qué se llaman BC? No por nada. AC son los dos ángulos que componen el cateto. Este es el primer ángulo, el ángulo A, que se encuentra aquí. Y este es el ángulo C, que es el segundo ángulo que se encuentra acá, que es el ángulo de 90 grados. ¿Por qué ponemos AC y no ponemos acá A y acá C? Porque primero está escrito la letra A, está escrita la letra A. ¿Ok? Entonces va a ir primero. Después está escrita la letra C, que va a ir después, ahí va. Después tenemos el cateto BC, que es el de acá. Está dado ¿por qué? Por los ángulos B y C. Aquí está el ángulo C. ¿Por qué está de este lado? Porque incluso está puesto después. Primero está puesto el cateto B. El ángulo B, perdón, no cateto. ¿Se dan cuenta? Primero está escrito B, de consecuencia va a ir primero. Y ese sería el dibujo del triangulito. Un triángulo rectángulo de 90 grados, obviamente, con un cateto AC formado por los puntos, por los ángulos, mejor dicho, A y C, que miden 12 centímetros. Mientras que el cateto BC, formado por los ángulos B y C, ¿se dan cuenta? Es una unión entre esos dos ángulos, mide 9 centímetros. Ahora tenemos que encontrar las 6 funciones trigonométricas de esta belleza. Para encontrar las 6 funciones trigonométricas necesitamos encontrar antes que nada la hipotenusa. La hipotenusa es este cateto inclinado o diagonal del triángulo. En este caso la hipotenusa se va a llamar AB. ¿Por qué? Porque está formado por los catetos A y B. Y ahora vamos a encontrar la hipotenusa. ¿Cómo se la encuentra? Aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a el cateto 1 hace en este caso elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Entonces tenemos que, resolviendo, la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual el cateto AC elevado al cuadrado, que es 12, mide 12 centímetros, o sea 12 elevado al cuadrado, más el cateto BC, que mide 9 centímetros, 9 elevado al cuadrado. AB 2. 12 elevado al cuadrado es igual a ¿qué cosa? 12 por 12, 144. Más 9 por 9 es 81. Ahora seguimos. AB al cuadrado es igual a 144 más 81. 4 más 1, 5. ¿Verdad? 4 más 8,
supuestamente es 12. Llevo 1. Y 1 más 0 es 1, pero como llevaba un 1, es 2. 225. Continuamos. AB sobre 2. Ya saben cómo funciona aquí, ¿no? La potencia pasa al otro lado y se convierte en raíz. Raíz de 225, que es 15. Y 15 va a ser el valor de la hipotenusa. Ya que tenemos todos los valores de los catetos del triángulo rectángulo, podemos encontrar las 6 funciones trigonométricas del mismo. Muchos dicen que los matemáticos estamos un poco locos. No creo que sea así, somos personas normales, pero quizá lo que nos diferencia es que nuestra materia es una materia absoluta, está en todos lados, a diferencia de otras materias. Y por lo mismo que nos consideran locos, es por el hecho de inventarnos cosas, por ejemplo, inventarnos palabras que nos faciliten recordar las cosas. Y una de esas maravillosas palabras es esta, belleza. La hermosa Socatoa. Literalmente no significa nada esta palabra, pero la utilizamos bastante para recordarnos cómo calcular las 3 primeras funciones trigonométricas del triángulo rectángulo, en este caso, solo para triángulo rectángulo. S está por seno, C está por coseno y T está por tangente. Vamos a aplicar la S, seno del ángulo B. Teníamos que calcular las 6 funciones trigonométricas del ángulo B. Que está dado por O significa el cateto opuesto al ángulo. El ángulo B está aquí, ¿no? ¿Se dan cuenta que el ángulo B es este? ¿Cuál es el cateto que está opuesto a ese ángulo? El cateto opuesto al ángulo B está aquí, es este de aquí, el AC, que mide 12. Y ahora sustituimos la H, que es la hipotenusa, que es de 15. Podríamos hacer la división, pero no tengo deseos de hacerlo en este momento. Así que lo dejamos como fracción. El seno de B, como de número racional lo dejamos. El seno de B es dado por 12 quinceavos. Ahora vamos a calcular el coseno de B, del ángulo B, que es dado por, en este caso A se entiende cateto adyacente. El cateto adyacente es el que se encuentra debajo del ángulo al que nos referimos. En este caso nos referimos al ángulo B. El cateto adyacente va a ser este BC que se encuentra aquí, que mide ¿cuánto? 9. Sobre H, sobre la hipotenusa, que es 15. Y finalmente tenemos la tangente. Tangente del ángulo B es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto al ángulo B dijimos que era 12. Y el cateto adyacente dijimos acá que era 9. Ya encontramos las 3 primeras funciones trigonométricas del triángulo. No del triángulo, perdón, del ángulo B. Ahora, ¿cómo calculamos las otras 3? Aplicando la inversa de estas funciones. Tenemos que calcular sus inversas. La inversa de la función trigonométrica seno es la llamada, ¿cómo se llama? Cosecante. Cosecante. Cosecante del ángulo B es igual al inverso del seno, o sea 15 sobre 12. Ahora calculamos la inversa del coseno, que es la secante. Secante de B es igual a el inverso de esto, o sea, ya no cateto adyacente sobre hipotenusa, sino hipotenusa sobre adyacente, o sea 15 sobre 9. Y finalmente la cotangente, que sería la inversa de tangente, 9 sobre 12. Y así hemos logrado calcular las 6 funciones trigonométricas del ángulo B de este triangulito rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras y nuestra palabrita mágica Socatoa, para acordarnos de las 3 primeras funciones trigonométricas, que a su vez nos llevan a encontrar las inversas, las otras 3 funciones trigonométricas que están acá: seno, coseno, tangente, con sus respectivas inversas, cosecante, secante y cotangente.
Espero que les haya servido este video y nos vemos en la siguiente clase.